Igualmente, un placer con ustedes estar con retrospectiva este día de hoy, ¿no? Primeramente, feliz Navidad para todos, que ya estamos cerca de Nochebuena, y igualmente un feliz fin de año. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por los saludos y los deseos, estimado Omar. Y quisiéramos arrancar con un tema positivo, ¿no? Pero es que en el país, lastimosamente, semana a semana, día tras día, siguen saliendo noticias que estremecen. Y quisiera su criterio sobre lo que ha pasado, sobre esta desaparición de cuatro menores. Es una noticia que ya ha sido desde hace 14 días, pero que recién, digamos, tuvo el boom. Y le pregunto por qué precisamente desaparecieron en Guayaquil a manos supuestamente de militares ecuatorianos. Bueno, fue un militar el que entregó la ropa de los niños, ¿no? Los han visto en la camioneta con los militares y obviamente que cualquier conjetura conduce a que los militares se lo llevaron. Si los niños no aparecen después de casi 14 o 15 días y el presidente de la República está proponiendo que se lo declare héroes, yo me pongo a dudar porque héroes se declaran a las personas que mueren en una acción o en un acto heroico. No sé esta propuesta del presidente, ¿qué es lo que busca? ¿Apaciguar los ánimos o desviar la atención? Pero es claro de que esto se puede estar convirtiendo en uno de los crímenes de Estado más graves de la historia del Ecuador. Podría asemejarse a lo que pasó allá en los años 90 con la desaparición de los hermanos Restrepo. En esa oportunidad fue a manos de los policías, se cambió de los policías a esta ocasión a manos de los militares. Peor, porque estos son niños y niños inocentes, y además son cuatro, y además no han estado metidos en política ni en nada malo. Los testimonios de las personas que del barrio así lo demuestran, niños. Entonces sería peor el caso que el de los hermanos Restrepo. Y podría deberse a este ánimo que se ha tenido en los últimos años de incluir a las fuerzas militares en el tema de la seguridad pública, tomando en consideración que los militares tienen una preparación totalmente diferente a los de la Policía Nacional. Los militares están preparados para la guerra, los policías para la seguridad pública. ¿Habría sido un error haberlos incluido a los militares en esta dinámica? Totalmente, yo siempre lo dije. El militar no está preparado para la guerrilla urbana. El militar no está preparado para enfrentamientos en las calles. El militar tiene una mentalidad más ruda, torpe, violenta, más reglamentada. Eh, ellos, ellos son personas que están formadas con otro pensamiento, que es destruir al enemigo. Ellos en el otro ven un enemigo. El policía debe ver un ciudadano. El policía, cuando ve una manifestación, debería ver un ciudadano, ¿no? Que está al frente de él y que tiene que reprimirlo, retenerlo para que no haga daño. El militar no, el militar ve un enemigo y esa es la diferencia. Entonces yo creo que es un grave error haber puesto a los militares en esta lucha llamada guerra, mal llamada guerra, que no ha mejorado. El país no ha mejorado en nada. O sea, estamos igual o peor que antes. Cuando Y uno es, le pregunta a los encuestados, ¿ha bajado la delincuencia? Dicen, no, que ha subido. Cuando uno le pregunta, ¿ha bajado la violencia? No, dicen, ha subido. Entonces, ninguno de los indicadores favorecen a esta intervención de los militares en la sociedad civil. o sea que no ha servido de nada. Ya he perdido la cuenta de cuántos estados de excepción hemos tenido en los últimos años, incluyendo con Guillermo Lazo cuando se abrió la puerta para hacer más estados de excepción. O sea, no han servido de nada esta política de militarizar las calles y de poner a los militares no a salvaguardar las fronteras, sino a la seguridad pública. No solamente que no han sido eficientes, sino que han producido
cosas como la de los niños, externalidades negativas que afectan a la sociedad, la presencia de estos señores, violentos por naturaleza, porque el militar es violento por naturaleza, esa es su natura, esa es su razón de ser, si no, no fueran militares. Entonces yo realmente pienso que este es un golpe grave contra el gobierno de Daniel Noboa que ellos mismos se han dado, un autoatentado involuntario, pero un acto realmente reprochable y que va a pasar a la historia como un caso realmente muy polémico, si los niños no aparecen con vida, por supuesto. Pero ya el hecho de decir que lo va a nombrar héroes, ya todo el mundo se pone a pensar que los niños pueden estar muertos. ¿Y qué decir de lo que salieron en rueda de prensa el comandante de la policía, la ministra del Interior y entre algunas cosas dijeron que no se debe politizar el tema? Yo le pregunto, Omar, pero si no se visibilizó a través de las redes, a través de la gente que compartía, que decía, capaz que esto no se lo veía a nivel nacional y ahora a escala internacional, porque hace 14 días pasó el hecho y recién ahora sale el foco nacional. ¿Qué decir al respecto? Nadie ha politizado más los temas que la misma ministra Mónica Palencia. Ella ha sido la primera en politizar todo. Este gobierno no puede hablar de no politizar porque todo lo ha politizado. Están en la segunda vuelta prácticamente a punta de una supuesta guerra contra el correísmo. Es una politización permanente de todo lo que hace el gobierno, desde la incursión en la Embajada de México hasta todas las cuestiones posteriores. No hay gobierno más politizado que este. Entonces, ellos no pueden hablar de eso. Lo que pasa es que están desesperados, se les fue de control y están viendo cómo arreglar el tema. Entonces, echarle la culpa a los delincuentes ya no les funcionó, porque la gente no les creyó. Echarle ahora dice que lo van a nombrar héroes, no sé por qué, porque no aparecen los niños. Ah, Si los niños aparecen ya no serían héroes, serían secuestrados. Y si mueren, ahí sí podrían ser héroes. Entonces, a mí me llena de dudas la palabra del presidente Noboa. Me tiene muy inquieto esas palabras de nombrar los héroes. se podría estar vaticinando un crimen de Estado. Se podría estar vaticinando Exactamente. abrir las puertas. Se podría estar vaticinando abrir las puertas a los falsos positivos, como pasó en Colombia, donde militares desaparecieron a ciudadanos, a líderes sociales y a personas que estaban en contra de los gobiernos de ese entonces, más específicamente del gobierno de Álvaro Uribe. Se podría estar abriendo esa puerta o esa caja de Pandora en el país tras estos hechos. Van a hacer lo mismo que hicieron con Villavicencio. Se lo pongo muy sencillo. Los niños están muertos, es un escenario, es una especulación, es una conjetura. Los niños están muertos, de repente aparecen unos detenidos altamente sospechosos que están en la cárcel, detenidos, testigos protegidos, que dicen que fueron unos delincuentes. Y entonces ahí declaran héroes a los niños porque fueron muertos por los delincuentes. Una cosa sí van a hacer. Van a echarle la culpa, hasta es posible que se le echen a Correa, porque están tan desesperados por ganar la reelección, que son capaces de todo. Este gobierno, créamelo, es capaz de todo. Además de este hecho lamentable, quisiera preguntarle sobre los apagones. ¿Cómo ha vivido estos últimos días de no más apagones en el Ecuador decretado por Daniel Noboa? Tuvo apagones, también se sumó a los apagones del 21 de diciembre a partir de la 1 de la mañana. Lo que pasa es que el gobierno no quiere decir la verdad y la oculta. La capacidad instalada no alcanza a abastecer a la demanda. Ese día que hubo el apagón, la demanda fueron 4.400 megavatios. Y la, la, de- la,
la capacidad de producción de energía del Ecuador está en 2.600 megavatios. Entonces, siempre van a haber un problema de que se apague en algún sitio cuando ellos desconectan para enviar a otro lado. Porque si desconectan para enviar energía a otro lado, se van a producir apagones fuertes en diferentes sectores. Incluso producírsele un blackout, que todo se apague. Entonces, está desesperado este gobierno porque ni Moreno, ni Lazo, ni Noboa han instalado capacidad instalada suficiente para producir energía. Y los famosos motores que iban a traer no les funciona, los han estafado, parece. Parece que ha sido un engaño y no están produciendo. Entonces, agrégale eso. Yo creo de que pueden seguir habiendo apagones a pesar de que tenemos suficiente agua en las hidroeléctricas. Y a propósito del agua en las hidroeléctricas, antes se decía que se construyeron demasiadas hidroeléctricas. Recuerdo que allá en el 2017, 2018 hasta reportajes se hicieron. Después en este gobierno salieron reportajes diciendo que solo se construyeron hidroeléctricas. Al respecto, ¿qué estamos viviendo? Porque parece que sí funcionaron las hidroeléctricas construidas durante los 10 años de la Revolución Ciudadana o que solo se construyeron hidroeléctricas, pero si le vemos en el macro, vemos que tenemos cerca de un 35% de unidades termoeléctricas en el país, lo que conforma el parque termoeléctrico. ¿Qué decir al respecto? O sea, había las, sirven las hidroeléctricas, no sirven, como dice Obviamente, la, la gente, la oposición al correísmo. Omar. obviamente que la que nos están salvando la campana son las hidroeléctricas. Esas son las que nos están salvando. Pero el parque termoeléctrico que dejó bien funcionando el gobierno de Correa, Lenín Moreno lo descuidó, Lazo lo descuidó y Noboa lo descuidó durante un año y no le dio mantenimiento. Y ese parque termoeléctrico, más del 50% no funciona. Claro. Porque si ese parque termoeléctrico estuviera funcionando, tuviéramos energía de sobra y no tuviéramos tenido ningún problema. Pero por falta de mantenimiento de las termoeléctricas tenemos este problema. Perú tiene muchas termoeléctricas. Ellos no han tenido cortes gracias a las termoeléctricas. Esperemos que se den cuenta de eso, que hay que darle mantenimiento a las termoeléctricas y sacarlas adelante con producción efectiva del 90-100%. Claro, recién recuerdo una entrevista que le hicieron a un exministro de Colombia y él decía que también tuvieron apagones allá por 1970, 1980 y porque en ese entonces tenían cerca del 12% de su parque termoeléctrico. De ahí cómo superaron, decía él, el tema de los apagones, es que actualmente tiene el 35% del parque termoeléctrico y bueno, dicho sea de paso, operativo. Y cuesta creer que en el Ecuador tenemos el 35%, pero como usted bien ha señalado, de ese 35% del parque termoeléctrico que nos da la energía eléctrica, solo funciona poco más del 40%. O sea, ahí también están parte de los problemas que tiene el país en torno a la Sí, crisis de energía eléctrica. definitivamente es así. Mire, Perfecto. cuando yo trabajé en Emelec, ahí en la empresa eléctrica en el sur de Guayaquil, en la calle Luis del Faro, había siempre una notita ahí que decía, nunca desconecten al barrio Centenario, porque cuando teníamos problemas con la planta de diésel o con la planta de vapor, se desconectaba, pero nunca el barrio Centenario, porque ahí vivía toda la oligarquía guayaquileña. Ya. Entonces teníamos prohibido desconectar al barrio Centenario. O sea, se puede desconectar Y cualquier otro lado menos ese. sí, pero las termoeléctricas eran las que siempre sacaban la cara en el momento más difícil. Sabes que es importantísimo las unidades termoeléctricas. Y dentro de todo este contexto, Omar, vemos ya las encuestas, incluso usted ya va a sacar la encuesta de diciembre, me parece que ya está próximo o está en el proceso, porque le vi también en su página que estaba con la encuesta de diciembre.
¿Cómo está la proyección actualmente? Toda esta crisis de energía eléctrica, todas estas promesas incumplidas de Daniel Noboa, recordemos que dijo que a principios de diciembre se iban a acabar los apagones, luego dijo el 20 de diciembre, y oh sorpresa, el 21 de diciembre en plena madrugada hubo un apagón a nivel nacional, se siguen reportando apagones a lo largo y ancho del país. ¿Todo esto ha derivado en su caída o sigue teniendo niveles altos de popularidad el presidente Daniel Noboa? Bueno, primeramente, para los señores del Consejo Nacional Electoral, yo no voy a difundir encuestas, pero sí la voy a comentar, porque ellos me han inhabilitado para difundirla, porque están preocupados por mi situación económica. Dicen que en el balance que les envié tenía yo una pérdida. Entonces, están preocupados por mi salud financiera. A ver, sí cayó Daniel Noboa, con los apagones cayó, y con toda la situación llegó a caer el 5%. Con la descalificación de Topic recupera a partir de que Topic es descalificado. Entonces, lo que él perdió lo recupera de votos de Topic, que tenía el 11,5%, y él recupera un 4% de los votos de Topic, y entonces él está en este momento en el borde del 30-31%. Mm. O sea que Sí fue cayó. direccionado, o sea, fue direccionado el haberle Sí, quitado del sí, juego a Jan Topic. totalmente direccionado. Era la única forma de que él mantenga la pelea en el primer puesto con Luisa, porque si Luisa le saca más de un 10% de ventaja, ya es irreversible. Entonces la descalificación de Topic era muy importante para que la ventaja con Luisa no sea tan grande. En estos momentos Luisa, en votos duros, tiene alrededor del 43%, más votos blandos, indica que puede llegar a un 50,1, 50,8, 51%, lo cual avisora que en una segunda vuelta podría ganar. Ahora, ¿cuál es la desesperación de Noboa? Que no le saque más del 10% de ventaja, porque si le saca más del 10% de ventaja, sería ganador en primera vuelta. O sea, Y entonces esa es la lucha que hay en estos momentos. o sea, Lo que ha existe, sucedido es que los ecuatorianos se han subido al ring. Se han subido al ring, uno para que Luisa sea presidenta y otro se han subido al ring para que Daniel sea reelecto. Entonces, los demás candidatos ya nadie piensa en ellos. Ese es el grave problema, que no lo tienen en su mente. Y entonces se va a polarizar totalmente entre los dos. Esa polarización, bueno, hay quienes dicen que es buena, hay quienes dicen que es mala. Lo malo es que es hecha en base a odio. O sea que el odio a Correa hace que voten por Noboa. No es porque las virtudes de Noboa son maravillosas y claro. es un gran estadista. No, no, no. Es por el odio a Correa. Entonces, para mí, esta elección que viene no es una primera vuelta, es una tercera vuelta. Es tercera después de la segunda que ganó Daniel. Esta es la tercera. Lo que yo observo en toda la data que yo he recogido en diciembre, noviembre y diciembre, estamos hablando de casi 9.000 encuestas. En lo que yo observo es que hay un porcentaje que votó por Daniel Noboa en la segunda vuelta de la vez pasada, que hoy ya no votaría por él en segunda vuelta, que es un 5%. Entonces, a cualquier persona con sentido común se le va a ocurrir decir, bueno, si sacó el 52, ahora va a sacar el 47 en una segunda vuelta o en primera vuelta, como sea, pero no va a superar el 47. Pero por otro lado,
Hay un porcentaje también que dice, yo no voté por Luisa la vez pasada en segunda vuelta, pero ahora sí voy a votar por ella. Y ese porcentaje, como del 4 o 5% también, están ahí. Lo que significa que si esta por mí denominada tercera vuelta, la podría ganar Luisa. Entonces, esa es la situación en estos momentos. Salvo que empiecen a aparecer una serie de cosas que están fuera del control de las personas normales y que afecten a la mente de la gente como fuera muerte de Villavicencio. Doctor, ¿y esas cosas excepcionales podrían llegar podrían llegar a cambiar la, la decisión del ecuatoriano, sobre todo de los indecisos, porque sabemos que en las últimas elecciones, sobre todo en la última, los indecisos fueron los que pusieron al, al presidente. Y bueno, con Guillermo Lazo también pasó algo similar. Nunca antes habíamos tenido tan nivel de indecisión también en el Ecuador. ¿Puede ser ese el factor que podría llegar a ser determinante para boicotear, por así decirlo, una eventual victoria de la Revolución Ciudadana? Bueno, los que han boicoteado no han sido los indecisos, han sido los de Pachacuti. Recordemos que Guillermo Lazo estaba perdiendo la elección y en los últimos 10 días Claro, llegó a un voto nulo. acuerdo con Pachacuti y con Guadalupe Llori para nombrar a la presidenta de la Asamblea y ganó con el voto de Pachacuti, que era nulo, Claro. y de repente ese nulo se convirtió por Lazo. Daniel Noboa hizo lo mismo, llegó a un acuerdo con Pachacuti. Y ahí usted tiene las divisiones de Pachacuti que se mantienen. Pero hay un porcentaje de votos que tiene Leonidas Issa, que está entre el 3 y el 4%, que esos votos, cuando uno le pregunta, ¿y la segunda vuelta por quién votarían? Esos votos de Leonidas Issa dicen Luisa González. Entonces ahí está ese 4% que nos había mencionado. Que no había antes, no ha habido antes. Ah, perfecto. Esa sería la diferencia y la variación con referencia a las anteriores dos elecciones. Exactamente, exactamente, porque ese porcentaje nunca antes lo había medido así, nunca me había salido así, tan claro. O sea, en el momento de la encuesta, ¿por quién vota usted? Para papeleta, Leonidas Issa. Y si hay una segunda vuelta, ¿por quién vota? Si es que no está Leonidas Issa, sino Luisa y Daniel, todos, sin excepción, dicen Luisa. Entonces ya es una tendencia muy marcada. Exacto. Al respecto, y dentro de la contienda vemos las ofertas también que se están haciendo por parte del régimen de Noboa, 3 meses que va a dar de manera gratuita, dice él, la energía eléctrica, siempre y cuando no sobrepase los 180 kilovatios hora. También ha incluido dentro de esas propuestas las 80.000 cocinas de inducción que fueron del plan de cambio de cocinas de gas por las cocinas de inducción en la época de el gobierno de Rafael Correa. Y bueno, ahora sí parece que sirven, ¿no? Uno ve el comunicado y dice eficiencia al cocinar entre un sinnúmero Yo de no entiendo factores. por qué Moreno, Lazo y Novoa un año han tenido estas cocinas en una bodega. Hay que ser miserable para tener una cocina en una bodega y no dársela al pueblo. Y en ese sentido, Omar, ¿sería de manera desesperada que está haciendo esto Novoa para tratar de Obviamente, cooptar votos? obviamente es un acto desesperado. Él va a ofrecer el oro y el moro de aquí a la elección. Él va a tratar de llegar a un acuerdo con Pachacuti, va a tratar de que la gente de Pachacuti vote por él, va a hacer todo lo posible para ganar. Él es un tipo que está obsesionado con perennizarse en el poder. Y le puede alcanzar porque uno dice, hemos vivido uno de los peores años de los últimos 30 años de vida del Ecuador, quizás comparable con la época del feriado bancario, y la diferencia es que no teníamos el dólar, sino teníamos el sucre, y por lo cual tuvimos la hiperinflación y todos los problemas que se desarrollaron en ese entonces. Actualmente
el salvavidas parece ser el dólar, porque si no, podríamos tener cifras incluso peores que las de Argentina. Pese a todo eso, ¿por qué la gente, doctor, sigue creyendo en Daniel Noboa? Crisis de energía eléctrica, los secuestros se han casi triplicado, extorsiones de igual manera. Hemos perdido, según la Cámara de Comercio, más de 5.000 millones de dólares, fruto de los apagones, entre un sinnúmero de factores. El ecuatoriano ya parece desanimado. A veces uno conversa y dice, sí, estoy bien, pero a la final están con menos ingresos que hace un año, casi la mitad menos de ingresos de hace un año, entre un sinnúmero de factores que uno cuando conversa en la calle se da cuenta de lo que sufre el ecuatoriano día a día. ¿Por qué, pese a eso, la gente todavía confía en Novoa? Quizás por el odio a Correa. El odio. Es el odio que le han fomentado. Mire, hay parejas que tienen problemas, hay familias que tienen problemas, porque han sembrado ese odio, lo han inyectado en la vena ecuatoriano. Y lo hizo Lazo, y ahora lo ha hecho más todavía Noboa. Y tienen Noboa, si Lazo tenía 10.000 trolls, Noboa tiene 100.000. Entonces, 100.000 trolls sembrando odio, todos los días, sembrando odio en las redes. Y eso puede orientar la opinión. Claro, acuérdate una cosa, mira, emociones implican percepciones, Claro, percepciones implican voto. Si tú despiertas las emociones, despiertas. Yo nunca he sido, mira, te pongo mi ejemplo, yo nunca he sido correísta en mi vida. claro. Yo inclusive tuve problemas con Rafael Correa cuando él era profesor del Sport. Tuvimos problemas, tuvimos diferencias. Cuando yo apoyé a Guillermo Lazo en el fuera Correa fuera, yo fui el de la idea de que no podía seguir Rafael Correa religiéndose y religiéndose. Y ahora sucede que una señora, por ejemplo, ayer en Pelucolandia, ¿no? Le dice a mi hija, tú eres hija del señor que está ahí. Y mi hija le dice, sí, es mi papá. Él es correísta. No, él no es correísta, le digo a mi hija. No, sí, él es correísta, estoy seguro que es correísta, estoy súper segura que es correísta, estoy convencida que es correísta. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene nada que hacer a veces y se están empapando el odio en las redes. Entonces ven una encuesta de Omar Marluk que le da primero a Luisa y luego le da a Novoa y dicen es correísta. Ahora, si me quiere decir luisista, yo acepto, porque me cae muy bien Luisa. Luisa merece ser presidenta del Ecuador. Pero que todos estos pelucones ahora me digan a mí correísta, a mí no me molesta, te cuento, porque yo sí considero a Rafael Correa una persona superior, con principios, con una mente privilegiada y con una capacidad de liderazgo que nadie ha tenido en el Ecuador. Pero yo no soy correísta. Yo, por ejemplo, fui en su momento Febre Corderista, sí, porque me caía muy bien Febre, admiraba a Febre Cordero. A Correa también lo admiro, me cae bien, pero no soy correísta. A Velasco Ibarra me caía muy bien, yo era velasquista, mi familia era velasquista, toda mi familia era velasquista. Pero esto de castigar a una persona porque le dice correísta, ya es producto del odio, el odio ya en la psiquis de la persona. Aquí tienen el odio metido en la psiquis, que se lo han inyectado con pura publicidad, con los medios sociales, con las mismas redes de televisión local. ¿Y cuál sería, doctor, la diferencia entre alguien que es, digamos, correísta y alguien que simplemente dice lo que había pasado en el gobierno de Correa, ¿no? Porque recordemos que en el 2009 se acabaron los apagones. Desde el 2009 no se tuvo apagones hasta el 2023 por el tema trabajado en el sector eléctrico.
ocho hidroeléctricas, el sistema de transmisión, inclusive por ese sistema también nos vende y podemos tener energía eléctrica por parte de Colombia, cerca de 500 megavatios. Éramos uno de los países más seguros de Latinoamérica, el segundo, y ahora somos el uno de los cinco países más inseguros del mundo. Digamos, doctor, decir eso a uno necesariamente le vuelve correísta, o sea, decir la verdad por poco y le vuelve así No, correísta. no, no, en ningún momento. Es decir, yo digo la verdad, es que negar lo que ha hecho Correa es tapar el sol con un dedo. La obra de Correa en lo social, en lo eléctrico, en las carreteras, en muchos sectores como la educación, fue una gran obra. No se puede rechazarla. Si uno dice que esa obra fue excelente, es correísta. Ya te señalan que eres correísta, con la intención de hacerte daño. A mí no me molesta que me digan correísta. Señáleme las veces que quieran, porque el que sabe que no lo soy, soy yo. Yo sí lo respeto y lo admiro, pero no soy correísta. Perfecto. En torno a esta dinámica que usted ha visto, también hemos revisado algunas de las proyecciones, vemos ahí también que saca el tema ideológico, izquierda progresista, izquierda correísta también. ¿Cuál podría decirse que son las diferencias? Y quizás ese también podría ser el factor que le pueda ayudar a ganar a Luisa González en una eventual primera vuelta si es que logra el 40% y obviamente el 10% de ventaja de su rival que sería Daniel Noboa. Bueno, sí, lo que pasa es que uno ve las encuestas y la respuesta del MPD, de la gente que vota por Pedro Granja, de la gente del Partido Socialista, ¿no? Y ve la respuesta de ellos y uno dice, qué raro, ¿no? O sea, hay una relación con Novoa, una correlación, o sea, una covarianza con Novoa más alta que con Luisa. O sea, te recuerdo que el MPD siempre ha votado nulo. Claro. Entonces, mientras esa gente que se dice de izquierda, O apoyó a Lazo en su momento, ¿no? Porque incluso apoyaron hizo, esa gente que se dice de izquierda, no decida votar por la izquierda, porque simplemente no reconocen al correísmo como un partido de izquierda. No lo reconocen, lo desconocen como de izquierda. Pero el día que esa gente se decida realmente apoyar a la izquierda, ganaría la Revolución Ciudadana sin problema la presidencia de la República en una sola vuelta. en una sola vuelta. Sí. Perfecto. ¿Y qué es lo que podría trabajarse, digamos, de cara, qué es lo que podría hacer la Revolución Ciudadana para seguir consolidando ese 4% que usted nos dice y quizás aumentarle más? Quizás el recuerdo nostálgico de tener un país que funcionaba, porque el Estado, hay que reconocerlo, en esa época funcionaba en casi todo el sentido de la palabra. Lejos de la perfección, había seguridad, había salud, había educación, había energía eléctrica, eso no podemos desconocerlo. Teníamos energía hasta para regalar, solían decir algunos, algunos analistas. ¿Podría ser ese el camino o debería demostrar una tónica fresca, una tónica que pueda mostrar de cara al futuro al país, quizás por así decirlo, o qué es lo que podría hacer para Yo mejorar sus pienso que le ha números? faltado eso, le ha faltado a la Revolución Ciudadana, a pesar que Andrés Arauz lo hizo, se reunió con toda la gente de izquierda, hicieron el esfuerzo para hacer una alianza y no se pudo. Pero yo creo que en estos momentos, viendo las encuestas y sabiendo que su candidato no tiene ningún chance, debería haber una reunión para forzar el triunfo a primera vuelta y que esa reunión sea con todos los líderes de la izquierda ecuatoriana. Una reunión en la cual se lleguen a acuerdos programáticos. Eso considero que es muy importante hacerlo. O sea que la reunión que hubo, la reunión de las izquierdas, donde se reunieron algunos líderes y representantes de
de las izquierdas, ahí estuvo Luisa González, estuvo Jimmy Jairala, estuvieron de Reto, estuvieron, estuvo Leonidas Sisa también. Quizás hacer una réplica como lo que pasó en ese día sería algo importante en estos momentos. Totalmente de acuerdo. Eso sería muy importante, porque ya la cosa está jugada. Ahorita no hay candidatos con chance que no sean Luisa y Daniel. No hay, Ya no hay la posibilidad para un outsider, para alguien que no hay. no se podría Totalmente repetir, descartado. no se Sí, podría repetir el escenario de la no. elección pasada del 2022. Que el escenario de Daniel Noboa fue por la Exacto. muerte de Villavicencio, que mataron al candidato y la gente fue de una a donde Daniel Noboa a votar por él. No, no es repetible eso. Hay que unirse en estos momentos y decir, bueno, señores, terminemos esto. El odio está matando al Ecuador. Y dentro de esta dinámica vemos que el gobierno ataca a algunos alcaldes de la Revolución Ciudadana, específicamente a Pavel Muñoz de Quito y Aquiles Álvarez de Guayaquil. Dentro de esta dinámica ya se han interpuesto algunas cuestiones, se le ha afectado a algunas empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hay este caso Triple A. Dentro de esto se puede decir que es una persecución política, persecución Claro, y persecución judicial. obviamente, si yo no voy a un perseguidor político, él va a destrozar a todos los políticos que se le pongan delante. La gente no sabe el perfil con que estamos jugando. Y lo que tiene perfil de dictador, eso sí lo quieren y lo aman, porque eso están de acuerdo. Pero el pueblo en general, el pueblo llano, no sabe el perfil de dictador que tiene este señor. O sea, ya podríamos hablar de alguien autoritario y que a todas luces está con estas ínfulas casi dictatoriales, porque vemos el, Totalmente, totalmente. Él es un dictador, él es un prepotente. Él es un tipo que va a perseguir a todos sus enemigos políticos. No le quede la más mínima duda. por eso es que dijo al inicio de su gobierno que era un error tenerlo como enemigo político. Bueno, le Claro, parafraseo. claro. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que quiso decir. Y Y él el va a justificar todo, mire, todos los errores que cometa, los va a justificar. Él va a decir, yo no fui, pero al final del camino va a terminar haciendo lo que le da la gana. Lo va a hacer. Que él es criado en etcétera. Es un niño criado por guardaespaldas. Y entonces esto si se sigue así, si este señor es reelecto, que Dios no quiera que sea, pero si es reelecto, vamos a tener 4 años muy problematizados para el Ecuador, pero muy problematizados. Y sobre todo por esa disputa que tiene con algunas alcaldías, ¿cómo le afecta a Guayaquil esta disputa que hay entre el régimen de Daniel Noboa y la alcaldía de Aquiles Álvarez? Sabemos que ya han empezado a haber una especie de focos de desabastecimiento y sorprende que no sea en torno al diésel por el tema de los generadores de energía eléctrica a través de este combustible, sino de la gasolina extra. ¿Cuál podría ser el impacto? Porque sabemos que el alcalde tiene también algunas empresas dedicadas a la distribución de los combustibles. Coméntenos, Omar. Mira, obviamente que va a haber un problema de logística porque son varias gasolineras que han salido de circulación. Entonces van a haber cola, van a haber problemas de algunas que se queden sin combustible porque sus tanques están cubriendo la demanda que cubría la Copedesa. Eso. Entonces sus instalaciones no le dan para tener mucho volumen, etcétera. Entonces eso va a producir problemas de desabastecimiento. Pero bueno, hay que apoyarlo a Aquiles. Yo lo apoyo a Aquiles, yo soy candidato porque Aquiles me pidió por el reto 33 en el distrito 3 de Guayaquil.
en la lista 33. Entonces él me pidió que sea candidato y yo le acepté, porque yo dije, bueno, aunque es muy difícil, porque Revolución Ciudadana va a sacar 3 de 6 y ADN 7 va a sacar 2, son 5, queda un puesto. Y ese puesto tenemos que pelearlo entre todos los demás. Pero yo sé que es probable que llegue con el apoyo de quienes me conocen y yo apoyaré a Aquiles siempre, porque Aquiles es un hombre honesto, es un hombre, es un líder de Guayaquil. Y a propósito de su candidatura a la Asamblea Nacional por el Distrito 3 de Guayas, vamos con las propuestas, las principales propuestas que se plantea desde el PhD Omar Maluk, docente e investigador. Yo estoy muy preocupado por la economía social, porque la economía no funciona, las familias no salen a consumir a los parques, a las calles, los parques están abandonados, los centros comerciales llenos de personas que van a caminar porque no tienen capacidad de consumo. Entonces, hay muchas medidas que estoy proponiendo, como control de seguridad de los parques, como el asunto de que todos los jóvenes tengan acceso a la universidad, haciendo el blended learning, que es una plataforma híbrida para que el 50% de las clases sean presenciales y el 50% sean a distancia o digitales. Con eso se duplican los cupos. Estoy preocupado por las tiendas de barrio que están desapareciendo porque los tuti y los aki los están liquidando. Estoy preocupado por los seguros de las personas que cada año le suben y ya no tienen cómo pagarlos. Es decir, estoy preocupado por muchas cosas que otros asambleístas nunca se han preocupado, que es que la economía social funcione. Es decir, que la sociedad esté mejor organizada, más equitativo los recursos, mejor distribuida la riqueza. Sí, estoy preocupado porque funcione lo que nadie le paró bola nunca. Siempre se quedan en las leyes allá altas, en las leyes de reformas constitucionales o en las leyes pro beneficio de los bancos, pero pocas veces se focalizan en las leyes para el pueblo. Yo estoy preocupado de eso. Una ¿Cómo ley de has, autoempleo para que los bancos le den obligatoriamente crédito a la gente para que genere un autoempleo. No es cuestión de que quiero o no quiero. Becas para los estudiantes deportistas de élite, campeones o vicecampeones provinciales o nacionales. Deben recibir becas en colegios y universidades públicas y privadas. No es que yo soy privado y no lo doy, tiene que darlo, señor. Entonces, estoy detrás de eso. Ese es mi andarivel. en torno a lo que ha manifestado de los oligopolios, tenemos una legislatura, incluso hay un organismo que se encarga por el control de los oligopolios y todo esto que también limita, por así decirlo, a las tiendas de los barrios, a que se dinamice también esa conexión que antes era más usual, ¿no? Ahora Sí. ponen un tuti, solo falta que el tuti esté en el pesebre ya a propósito de la Navidad. ¿Cómo evitar aquello? ¿Cómo evitar estos oligopolios y que esta competencia que también se vuelve desleal por los precios precisamente? Bueno, en todas partes del mundo funciona una ley de competencia y regulación de mercado, de las cuales yo he dirigido 2 tesis en la ESPOL sobre competencia y regulación de mercado. 2 tesis dirigidas por mí. Pero no la aplican en Ecuador. Hemos tenido una ley y no se aplica. Entonces, ¿cuál es la idea? Regular. Por ejemplo, las farmacias tienen una regulación de que cada ciertas cuadras debe haber una farmacia. Claro, No se cumple. claro, Eh, Protegiendo a las débiles, a las que no son las fuertes. Los tuti, hay sectores donde no deberían entrar porque hay suficientes tiendas de barrio. claro. No puede hacerle una licencia a un tuti en un sector
donde hay 20 tiendas de barrio, los quiebra todo. Ahora la gente va a decir, bueno, pero la tienda es más cara. No, la tienda podrá ser un poquito más cara, pero en la pandemia, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó de comer? La tienda de barrio, Claro. la caserita, esa es la que nos salvó, ¿no? La Entonces, madrina, como le dicen en Guayaquil. sí, hay que luchar por ellas. Yo tengo tiempo limitado porque me tengo que ir a una reunión, pero en todo caso, no sé cómo estamos. Perfecto, ya justo lo pactado con producción me dijeron 55 minutos. Vamos con el último tema que me interesó de los bancos, que usted había manifestado también hacer algo por las tasas de interés. Primero, y brevemente con estas dos últimas cerramos, el tema de cuál es su apreciación de que en la pandemia todo el país perdió dinero, hubo empresas que tuvieron que hacer malabares para subsistir. En la crisis de energía eléctrica hay algunas empresas que ya no pudieron más y comenzaron a cerrar y otras están subsistiendo con lo mínimo, tratando de ver que ya se acabe esta crisis de energía eléctrica y estos apagones. Creo que decir que durante estas dos grandes crisis los bancos nunca perdieron. De hecho, uno ve las ganancias y ve que justo durante estas crisis ha sido cuando más los bancos han ganado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que se podría hacer? Porque de esas ganancias extraordinarias también podrían aportar al país, quizás con un Es que impuesto, aumentar algo. en la crisis la gente usó mucho más tarjetas de crédito y mucho más cajeros automáticos, y entonces ahí es donde están las ganancias de los bancos, en los servicios adicionales. Fíjate que yo fui asesor de Pachacutic en la ley de control de tasas de interés, que todavía está ahí, no la han aprobado, está en la asamblea. Y apenas llegue la voy a desempolvar y la voy a sacar, porque ya fue tratada en la Comisión de lo Económico. Y yo me presenté por Zoom a la Comisión de lo Económico y expliqué la ley. Esa ley hay que reactivarla. La tasa de interés en época de crisis tiene que ser más baja. No puede ser que el Ecuador haya descubierto una fórmula matemática de que cuando hay crisis la tasa de interés es más alta. No, eso no puede ser. Crisis, tasa de interés más baja. Cuando la economía está bollante, la tasa de interés puede subir. Pero que no me vengan a mí a decir que vamos siempre a mantener la tasa alta independientemente de lo que pase en la economía. Y eso también podría hacerse como, recuerdo algunos casos de la pandemia muy puntuales que decían de un crédito de $20,000, justo por el tema de la pandemia, ya habían pagado casi la mitad. Y dice, tuvimos que renegociar la deuda y al final los bancos le dejaron como que si no hubiese pagado nada. Y así hay casos, bastantes casos. La diferencia de esta crisis de energía eléctrica con la asamblea que logró hacer una reforma para alivianar un poco el tema de la Eso situación. es una cosa que hay que reformar la ley del sistema financiero, porque no puede ser que cuando uno pague, todo lo que paga lo cargan en intereses y nada capital. Entonces, si te cobraron, si tú fuiste a pagar y te cobraron solo intereses, te ganaron el capital entero. Debe pagarse la amortización constante entre capital y tasa de interés. De tal manera que si tú pagas, se disminuye también el capital, no solamente los intereses. Antes de finalizar con el programa, ¿cuál sería la otra verdad de lo que pasó con la desaparición de los cuatro niños a manos de los militares y por qué 14 días después recién salió a la luz este hecho tan lamentable que a todas luces apunta a que fueron los militares quienes desaparecieron a estos cuatro niños y que desgarra en el alma esta noticia? Mira, mira, Omar, se van a inventar una historia. Se van a inventar una historia. Van a decir que capturaron a los delincuentes y que los tienen detenidos, ¿no? Como testigos protegidos.
y testigos protegidos también. Y van a tener toda esta historia hasta que sea el día de la elección. Eso estoy seguro que va a pasar. Han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk, docente e investigador, candidato a la Asamblea por el Movimiento Reto, por el Distrito 3 del Guayas, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates. Muchas gracias, un placer.